Hola, ¿cómo va? Bien, bien, Guillermo, bien. Bueno, muchas gracias No, por favor. por, Está bueno por- charlar un rato, un domingo. Mirá, uno no sabe ni en qué día está. Iba a decir un sábado, un domingo en la noche. totalmente, sí. eh, como que hay que ordenar un poco, ¿no? Y un poco me interesaba charlar con vos y más que escribirlo como una nota periodística, era como charlar un poco para ver cómo vos estás, en qué está tu pensamiento en este momento, eh, como si tuviéramos que decir en este nuevo orden de cosas, ¿no? Eh, como artista. Sí. eh, bueno, tal vez tratando de dejarme ganar por la sensación de desorden, más que tratando de ordenar nada. eh, Creo que todo se desordenó y que a veces se nos hace difícil no querer salir a ordenarlo con conceptos, no querer salir a encerrarlo en ideas. Hay un afán muy humano de querer entender, sacar conclusiones rápidamente. A mí lo que me pasaba los primeros días en un plano muy personal era que no podía nada, que no podía absolutamente nada y que en algún punto trataba de recrear esa posibilidad. Es decir, como no apurarme a decir qué haré en este tiempo, no apurarme con preguntas, ya que el apremio realmente en estos días está encarnado en otros cuerpos, ¿no? El apremio, ciertas urgencias, ciertas cuestiones que tienen que ver con la condición vital de poder seguir vivos más allá de la pandemia misma, sino por otras situaciones que son así. Bueno, todos conocemos lo que pasa en el hambre, lo que pasa en algunos sectores. Entonces digo, ya que de alguna manera gozo con mucha clase media de la posibilidad de tener que resolver muchas cosas, pero no obstante tener el tiempo también para dejarme ganar por este desorden. Ver si eso, ¿no? Eso fue como las primeras semanas. Después inmediatamente en ese vacío empezaron a aparecer cosas, empezaron a aparecer necesidades de creación, necesidades de vínculos otros, de repensar lo vincular en este momento. Siempre me apareció, de todas formas, toda esta situación, no en la idea de suplir, sino de inventar, ¿no? Eso, todo nuestro contacto ahora con vos no suple la posibilidad de una presencia, es un vivo entre comillas, ¿no? Pero sí nos reinventa en una posibilidad. ¿Cuándo nos hemos reunido a charlar? Antes, Nosotros dos, nunca. nunca. ¿No? Nunca. Entonces esto está siendo una posibilidad. Nos estamos inventando de alguna manera en situaciones que nos eran inéditas. Se abren hasta ciertas solidaridades, así como alguien decía por ahí, esto saca lo mejor y lo peor de cada uno. Prefiero quedarme o por lo menos que el cuerpo se conecte con eso que tiene que ver con la índole de lo mejor. Y entonces hay unas solidaridades inéditas, una circulación de contenidos, de situaciones, de hacer el aguante a lesotres, que me parece que son las situaciones con las que conectar, ¿no? Que estamos llamados a conectar con eso. Sobre todo, insisto, quienes podemos, quienes tenemos la posibilidad de conectar con eso, porque digo, yo tengo grandes preocupaciones incluso de índole económica, porque hace un tiempo que volví a alquilar un estudio. Me parece interesante que florezcan las agrupaciones. Digo, esto que pasó con la agrupación de docentes independientes, decía, hace poco vuelvo a alquilar un estudio y eso me genera una preocupación en relación a cómo pagaré el alquiler de la nueva Pacheta, nuestro nuevo estudio, importantísima. Pero digo, así todo, yo tengo a quién deberle, ¿no? Claro. Yo digo, yo puedo generar una deuda. Digo, es una situación. Ahí se cortó. Vamos a ver si Guillermo se conecta nuevamente. Estamos hablando justo
de sus posibilidades, que se cortó justo cuando empezaste a decir lo de que tenés una deuda, que tenés a quien deberle. Claro, y hay personas que no deben tener ni a quién deberle. ¿Sabes qué? Voy a buscar el cablecito. Dale. Porque veo que me saltó el cartel de que nos estamos quedando sin batería. Un segundo, gente. Bueno, algo del tipo tiene estas cosas. Sí, que podríamos decir como un accidente bien teatral. Ahí estamos. Eso, nada, estuvo bueno. Hablando de desordenarme, esto desordenó un poco toda la charla y tal vez estuvo bueno. Estabas antes hablando de lo de tu estudio y justo se cortó ahí. Se cortó lo que decías. Decía que justamente el hecho de tener que pagar un alquiler, no estar el estudio funcionando como funciona durante el año, me puede generar una preocupación, pero que así toda esa preocupación tiene cobertura afectiva, tiene cobertura material. Esto por eso decía, tengo a quién deberle, incluso. Ajá. Cuando hay gente que a lo mejor no tiene ni a quién deberle. Entonces eso me genera también una responsabilidad de no quedar pagado, pegado a lo que tengo que pagar, valga el fallido. Nada, de alguna manera me parece que el peligro, cuando se torna tan real, le da menos motivaciones a esas neurosis que tenemos que generan peligros ficticios o deforman un poco la realidad por neuróticos que somos, ¿no? Obviamente. Claro. Pero digo, acá el peligro es muy real, es tangible. Entonces me parece que baja estas fantasías, por lo menos a mí, no sé si es algo que puedo generalizar, por lo menos a mí la existencia de un peligro real me baja mis propias fantasías o así me está pasando, qué sé yo. Cuando decías gana el desorden, ¿qué empieza a aparecer ahí? La incertidumbre. Me parece que el terreno de la incertidumbre es un terreno exquisito y creo que una de las lecciones que nos va a dar la pandemia es decir, claramente estamos de cara a lo incierto, no hay ninguna posibilidad de control sobre lo que nos rodea, sobre nada. Yo siempre digo que la actuación, la producción artística está sujeta a 3 variables muy fuertes, que son lo inconsciente, las condiciones de producción y el azar. Que uno querría como actriz, como actor, desde la dirección, dominar esas variables hasta que te das cuenta que es bastante ingenuo, si se quiere. Las condiciones de producción a veces las puedes negociar un poco más, pero lo inconsciente determinando lo real, el azar determinando lo real, no lo puedes dominar. Sin embargo, hay metodologías, ingentes esfuerzos por el dominio. Yo creo que la técnica, la metodología, incluso en el teatro, la actuación, nace un poco en el afán de querer dominar algo, ¿no? Y termina encorsetando, termina generando a lo mejor fórmulas, mitos pedagógicos que obviamente corren tras la ilusión de que esa cosa que se desordena, lo incierto, lo caótico, puede adquirir alguna posición más tranquilizante. Y me parece que a lo mejor una forma de abrazar lo incierto es la renuncia a las posiciones tranquilizantes, pero que esto no quiere decir llegar a grados de intranquilidad que te paralicen, ¿no? Pero me parece que uno llega justamente a grados de intranquilidad que lo paralizan por la falta de entrenamiento de abrazar lo incierto. Y además, qué sé yo, abrazar lo incierto es algo que podría ser en la medida que no estemos ajustados a modos de vida que querrían vender lo contrario, que hay garantías, ¿no? A ver, en un social, en una vida social donde se produce todo el tiempo con la misión de que eso que uno produce o lo que producen otros tenga garantías de gustar, garantías de eficacia, ponernos de frente, ¿no? Estar ahora de cara a la ausencia de garantías, es una lección muy importante. Yo no sé
no puedo hacer futurología y predecir cómo vamos a volver de esto, pero me dan muchas ganas, al menos, de que esta cuestión de la ausencia de garantías sea algo que pase a formar parte de aquello con lo que conectamos sensiblemente, ¿no? Porque Como lo podemos entender esto de la ausencia de garantías, pero ahora lo estamos palpitando, ¿no? De alguna manera ahora se ha hecho concreto. Esto de la incertidumbre no es una posición, no es algo a lo que adherir ideológicamente, es un hecho, ¿no? Claro, claro. Y recién decías como ausencia de garantías y algo que se me viene a la cabeza, se me viene ahora como una especie de, y no la estoy justificando, pero como que en algunos casos podríamos decir que, y obviamente teniendo en cuenta nuestros casos, ¿no? Que tenemos la posibilidad de hacer una charla, que estamos en una situación de emergencia, que podemos habitar una casa, digo, en un punto vas a algo del orden de lo necesario también, como que nos suceda esto, como que aparezca cierto descontrol, ¿no? En el control, cierto descontrol me sale del hacer o del producir. Sí, me parece que lo que opera, algo pierde, se extravía de su norma, se desregulariza. Y es interesantísimo en un punto, porque entonces vuelvo al mismo, no quiero repetir, pero vuelvo al mismo punto. Cae la ilusión, creo que vivimos todo el tiempo en la ilusión de lo regular, de la cobertura que te puede dar lo instituido, y de repente esto puede ser la oportunidad para alguna fuerza instituyente, algo que erosione lo instituido, lo normativizado, ¿no? Digo, hay cantidad de situaciones, me parece que en su mejor costado pueden estar como lo que nos deje todo esto o lo que nos va generando, porque también queremos pensar mucho en lo que nos deje, ¿no? Y lo que se nos está generando ahora es una realidad que pareciera no tener un límite muy cercano, sobre todo para nuestra actividad. En nuestra actividad pareciera que no está muy cerca la fecha en la que vamos a estar otra vez en situaciones de presencia, de disfrute de la proximidad de los cuerpos, disfrute que a veces es inconveniente, ¿no? Porque yo creo realmente que la proximidad es un trabajo enorme, ¿no? Digo, y que no están buenas estas vacaciones de proximidad. Hay algo en lo próximo que hoy por hoy se alienta en estos días como algo que se extraña, volver a la presencia, volver a la proximidad, y claro, por supuesto, ¿quién podría estar en desacuerdo como eso? Pero me parece que lo que a veces me da la impresión que no se termina de asumir es que ese estar en presencia es un trabajo fuerte, porque si no también tenemos la posibilidad de, tal y como vamos estando cableados, de ausentarnos en presencia. Entonces esta virtualidad no es más que un reflejo de cuando nos ausentamos en presencia. Digo, uno tiene ocasiones tanto cotidianas como artísticas en la que supuestamente la presencia está convocada, no hay ninguna barrera para el encuentro, y donde ha vivido y donde viene viviendo situaciones de virtualidad. O decir, ¿estás enfrente mío? ¿Estoy enfrente tuyo? Bueno, en realidad ya pusimos, ¿no? Hicimos clic y nos muteamos hace un rato. ¿Cuántas veces en lo cotidiano muteás, ¿no? Entonces digo, el trabajo del estar en presencia, de la proximidad, es un trabajo, es una situación, lo que me trae rápidamente es la idea de compromiso, ¿no? Digo, algo de todo lo que está pasando tal vez nos aventure a volver a pensar las zonas del compromiso, ¿no? Digo, yo pensaba el otro día, ¿qué sentido para quien está tomando en este momento una clase virtual de una materia teórica, no de una práctica, que sería mucho más obvia la cuestión, ¿no? Estás tomando virtualmente una clase teórica en sincro, o ves un video que el profesor te deja, qué sé yo. Si ese estudiante mañana vuelve a la universidad a hacer una cursada presencial, y lo que pasa en el vivo, en el presencial real, no le encuentra diferencia, o además le encuentra una ganancia a no moverse de su casa, hay algo que repensar en muchos ámbitos. ¿A qué estoy acá se podría hacer un adolescente o un adulto que está cursando cualquier cosa? ¿A qué estoy acá cursando esto si la otra persona no está
¿Por qué salí de mi casa y vine hasta acá para que alguien me lea un apunte, cada tanto levante la vista y me pregunta alguna pregunta? ¿No? Digo, entonces digo, ahí también se van a generar crisis que espero, obviamente, en el sentido positivo de lo que uno se puede imaginar, que no generen también una apatía hacia situaciones de estas presencias ausentes, ¿no? Sí, y recién hablabas de las condiciones de producción y te pregunto ¿cómo hay que volver? ¿Con celeridad o tramitando fuertemente y con lo que se merece el campo del teatro independiente, las condiciones de producción? Como yo te dijera, teatro presencial ya, o bueno, tomémonos un tiempo, que el teatro independiente se tome un tiempo para discutir las condiciones de producción. A mí me encantaría, así disparo rápidamente sin pensar mucho una respuesta, y a mí realmente lo que yo disfrutaría sería que nos tomemos un tiempo. Yo creo que lo que está faltando ya no son tanto espacios. Los espacios pueden seguir apareciendo y siempre lo vamos a celebrar, pero lo que nos está faltando realmente es tiempo. Entonces no querría volver compulsivamente a una actividad. Realmente me parece que sería ideal que incluso en la medida en la que ese tiempo no se materializa como una posibilidad inmediata, sea un tiempo en el que empecemos a generar cómo volver, desde qué lugar volver, de alguna manera un aprovechamiento de ese tiempo que no tenemos, que es un tiempo del que carecemos. Estamos un poco, yo insisto, me parece que de las variables tiempo-espacio, la que más extraño, no hoy que el tiempo se ha vuelto distinto, ¿no? Pero la que en general más extraño, y creo que que más alienación, es la ausencia del tiempo, es el tiempo, ¿no? Digo, me parece que lo que nos está faltando es tiempo, realmente. Yo, en esto que es estar en cuarentena, percibo contrastes terribles, ¿no? Digo, por un lado, la angustia por lo que pasa afuera, el miedo que se meta en determinados lugares, el miedo que se meta en territorios vulnerables de todo tipo, familiares, sociales, etc. Y por otro lado, ¿no? Como un tiempo otro donde podemos estar teniendo esta conversación, donde podemos estar balbuceando algunas posibilidades de vida a otra, porque el cuerpo en otro régimen temporal empieza a tramitar lo cotidiano desde otros lugares. Yo siento que se me regularizaron algunas cuestiones físicas, incluso los achaques de viejo que voy teniendo. Digo, hay noches que puedo dormir peor o no, o que me cueste, o cantidad de cosas que no voy a exhibir de modo impúdico acá, pero hay otras cosas que noto que están mejor. Y esto de trabajar en casa, acá somos 3 nada más, y tener la posibilidad del afecto cerca, ni bien termino, una inmediatez afectiva que está buena. Hay zonas que yo quisiera conservar de este tiempo, de la calidad de este tiempo, y la verdad que me interpelo muchísimo en decir, tiene que estar pasando esto para que yo descubra la necesidad de una calidad de un tiempo a otro. No me reto, porque me parece que es un tiempo para no ser hostil con uno mismo, ¿no? Así que no es que me estoy cagando a pedos por, de alguna manera, presenciar cómo se abren zonas que estaba necesitando y que tiene que algo obligarme externamente para poder agenciarlas. Digo, no me reto, trato de no ser hostil, pero por otro lado sí, no quiero soltar la pregunta ahí, no quiero soltar la observación fina de lo que pasa, y no me quiero evadir de eso. No quiero que Netflix ni los chats ocupen todo mi tiempo, no dejándome un espacio para hacer crecer, ¿no? Esa zona ligada a la incertidumbre y ligada al desconcierto también, porque esto está un poquito más ligado al desconcierto, ¿no? Es como que pone entre paréntesis todo lo que crees que sabés también, te genera lugares de humildad de las que nadie se entera, porque no es una humildad pública, o ligada a algún tipo de pose. Es una humildad que sucede puertas adentro, ¿no? En los vínculos más primarios, en una respuesta posible a un mensaje que te llega del lado de la amistad o
los diferentes lugares donde pueden estar llegando mensajes hoy y que te encontrás contestando desde otros lugares, ¿no? Y eso me toma en el punto del desconcierto, y quiero que ese desconcierto me abrace, que no me suelte, y quiero que no sea una circunstancia externa tan de mierda la que me permita abrazar estos lugares, ¿no? Sí, aparte también me da la sensación que en este otro tiempo nos obliga, y en algún punto, como esto que decías antes, como ausentarse en presencia, que es como una forma de, no sé, por lo que contabas era como que uno está en 1000 lados y quizás no está en ninguno. Claro. Yo muchas veces digo, ante la impresión, por ejemplo, de una buena función o de una muy buena clase, que son las dos zonas así, ¿no?, más fuertes de lo laboral, o un buen ensayo, digo, yo hoy no tendría que ensayar nada más, no tendría que dar ninguna otra clase. Claro. Digo, realmente, porque lo que acaba de pasar, si yo necesito el tiempo para poder procesar lo que acaba de pasar, si yo tuviese el tiempo para procesar lo que acaba de pasar, me lo tomaría. Pero esto de estar en 1000 cosas, la imposibilidad por las urgencias de todo tipo que puedas tener, o por las ambiciones taradas que puedas tener también por momentos, ¿no?, de progresar un poco en el anhelo de una calidad de vida que ni siquiera tenés muy madurada en términos de en qué consiste esa calidad de vida real, porque hay unas calidades de vida que se están dando en este momento con cocinar, con escuchar música, con poder cerrar la página de un libro y tener tiempo para quedarme un rato, ¿no?, en silencio, después leer y no salir corriendo a otra cosa. Yo digo, ¿cuántas cosas de lo cotidiano tienen absolutamente descendida su calidad por la ausencia de un tiempo en el que procesar, ¿no?, las cosas que pasan? Porque hay pequeñas, por llamarlo modo romántico, epifanías en lo laboral, en el ensayo, siempre hay, pero se lo termina comiendo esa velocidad, ¿no?, que te impone una vida muy urbana. Supongo que en otros lugares, en otras regiones también debe pasar lo mismo, pero por lo menos en lo urbano pareciera que se potencia, y entonces no hay un tiempo en el que poder respirar, elaborar. Vuelvo con el tema de la respiración, ¿no?, de ser porque de chico tuvo muchos problemas respiratorios, pero poder elaborar tanta cantidad de información, o la de los buenos momentos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué posibilidades de lo crítico se tiene hoy? ¿Qué posibilidades de lo artístico? Ni hablar, cuando digo qué posibilidades de lo artístico, no lo digo por nosotros, ¿no?, por todos los que estamos acá a lo mejor escuchándonos. Digo, qué posibilidades de lo artístico expandido. Hay gente que, como decía un filósofo que a mí me gusta mucho, que el reparto de lo sensible, de poder apreciar lo artístico o producirlo, no le toca nada, no tiene ninguna posibilidad de que le toque nada. Como no solamente la riqueza material la que históricamente va a estar injustamente repartida, sino también el reparto de lo sensible. Para mí es una preocupación muy grande. En estos días para mí es una preocupación muy grande el reparto de lo sensible, cuando de repente podía percibir, ya pasadas las primeras semanas, que estaba bueno esto de la reproducción de contenidos ya fabricados en redes, por teatros, y de los que indefectiblemente yo también voy a ser más tarde o más temprano partícipe. Pero digo, ¿hay alguna política, ¿no?, que pueda empezar a pensarnos produciendo algún contenido, pero no por un paradigma hiperproductivo, sino porque me parece que a los artistas ponerse a producir contenidos les permite una vía elaborativa de lo que pasa, que no se está haciendo en mi vida porque estamos poniéndonos un poco a reproducir. No creo que, excepto honrosas excepciones donde se están creando algunas cosas, después un poco la primer impronta de política cultural que se ha generado es repetir todo lo que estaba en archivo, ¿no? Más que crear contenidos puntuales en función de lo que hoy pasa, nos atraviesa, nos reconfigura la forma de pensar, sentir.
estamos consumiendo, por decirlo de alguna manera también, cosas que pertenecen a un pasado inmediato y que no digo que no tengan ningún valor, por favor, entiéndase bien, pero digo, me parece que tienen que empezar a aparecer ideas, porque seguramente muchos artistas ya están de alguna manera generando, ahí acariciando la posibilidad de creaciones, y que al momento no habría estructuras que las contengan y que de alguna manera no solo las contengan, sino que las financien también, ¿no? Porque, no sé, a nosotros con el elenco de Mi hijo solo camina un poco más lento, se nos ocurrió la posibilidad no de reproducir la obra, no de subirla a un streaming, sino la posibilidad de generar un nuevo contenido. Llamé al autor que está en Barcelona, y mientras tanto la traductora que está en Croacia van inventando para cada personaje un pensamiento de esta criatura mirando por la ventana. Entonces ahí estamos en una red que toca Buenos Aires, Barcelona, Croacia, la gente acá, yo mandando ese contenido, me mandan el WhatsApp, lo escucho, le doy algún retorno, se hace una retoma, se lo mando a otro miembro del grupo para que se fije cómo editar ese material. Y hay una actividad creativa muy interesante, pero esa actividad creativa no la está bancando nadie económicamente. La hacemos porque si no nos morimos. Y a mí en ese punto siempre me parece que aparece otro contraste fuertísimo, que es la explotación de nuestros entusiasmos, ¿no? Digo, si de alguna manera nuestros entusiasmos por dale que se vea, subilo, aquel espectáculo, hagamos esto con el elenco, porque tenemos ganas, porque nos brota, ¿no?, de alguna manera la posibilidad de hacerlo, pues si no estamos como una suerte de abstinencia, que por un lado, como decíamos al principio, está bien, pero por otro lado, si aparece y si se articula la posibilidad de esa creación en red, vamos para adelante, pero nadie financia esto, y mientras tanto hay gente del elenco que la está pasando muy mal, ¿no? Digo, que han perdido sus medios, los medios vitales con los que se sostienen en tanto situaciones de trabajo, sea a nivel docencia o sea a cualquier nivel, porque no es cierto además que todos los artistas se bancan con el trabajo como artistas, ¿no? Digo, yo tengo, en el caso de mi hijo, por ejemplo, ¿no?, más allá que ande con 2 o 3 elencos siempre comprometido, no toda la gente de Mi hijo solo camina un poco más lento vive de la actuación. Entonces no solamente está precarizada esa situación en relación a poder percibir un ingreso con lo propio, sino que también se corta la posibilidad de percibir ingresos con lo que ni siquiera haces que es propio, con aquello de lo que te quejas siempre porque te gustaría dedicarte más a esto, ¿no?, y tener más tiempo, volvemos a la cuestión del tiempo, para ser un artista de dedicación absoluta a eso que haces. Parece que en relación al tema de la precarización de la cultura, lo único que hace la pandemia es ponerle una lente de aumento a una situación por siempre existente, ¿no? Por siempre existente, de la que somos víctimas y ligeramente cómplices por momentos también. Sí, sobre todo al de hacedores, ¿no? Porque podríamos decir que en este punto quizás la cultura se expande, digo, ante más tiempo de poder consumirla y ante la necesidad también de poder consumirla. Me parece que al deshacedores y voy más al nicho de actores y actrices, me da la sensación de que se pone muy en foco la precariedad y la poca posibilidad de que no sé, como que nos juntemos todos. Me imagino como que ahí se ve mucho la diferencia ante como ante la gente que puede tener como vivir directamente de la profesión, y por ahí hablo directamente de la tele o del teatro comercial, ante, obras de teatro independiente. Como me parece que una de las salidas, o no sé si una de las salidas, pero me gustaría ver en algún momento como agrupación de actores y actrices que decimos, vamos todos juntos en esta, ¿no? Bueno, pasa que ese vamos todos juntos en esta es algo que nos está costando muchísimo hace mucho tiempo. Claro. ¿No? Pasa que justamente, mira, no quiero generar una relación causal simplista, pero
tengo muy cerquita lo que venimos charlando, digo, en la medida que nos falten los tiempos, ¿qué tiempo podemos dedicar a identificarnos en esta zona de carencia con otros y organizarnos en función de aquello en común? ¿No? Digo, a la medida que nos roban el tiempo, es una estrategia maravillosa que te roben el tiempo, que te alienen en lo hiperproductivo, etcétera, para de alguna manera carecer de formas de agrupación. Pasan cosas curiosas, de todas formas, en este momento, lo decíamos Charlita hace poquito en la charla, surgió lo de la agrupación de profesores de teatro independiente. Yo estuve el otro día en una asamblea de Artey, donde por primera vez éramos 93 salas. Uh-huh. Yo tuve una participación durante mucho tiempo muy activa, ya no en los últimos años, pero muy activa en la Artey, y si éramos cada martes al mediodía 16, 17 salas, era un hallazgo. Y de repente el otro día, tanto sea por la situación de emergencia, como porque nos reuníamos con algo que facilitaba la reunión, como un dispositivo Zoom y tal, no sé, acomodé lugar, éramos 93 personas ahí en asamblea. Digo, en una actividad que estoy teniendo con una gente de Patagonia, nos pusimos a hablar el otro día sobre la realidad del teatro en las provincias y la necesidad de una discusión profunda de cómo se hace teatro, ¿no? A veces un poco sobre modelos autoimpuestos. Y dijimos, sí, ¿y si hacemos una convocatoria a un debate que genere un vínculo entre Estado, mercado y variables de la producción del teatro independiente, ponernos a pensar entre muchos la posibilidad de ese vínculo, que a mí me salió mal cuando lo intenté. Yo a los 10 años de la sala intenté un ciclo de charlas que tenían ese eje, ¿no? Era el vínculo Estado, mercado y producción teatral independiente y las determinaciones creativas que esto podía generar, y me salió mal porque era ganado ese espacio. Nos encontramos tan poco que cuando estábamos ahí frente a Pavlovsky, que se vino a Pacheta, Cartoon, Sorsoli, Federico León, Bartolo, nos encontramos tan poco que cuando nos encontramos, ganar una situación creativa y afectiva, hablar de procesos creativos, sentir una situación ahí muy afectivizada, pero bien, de esas que uno necesita también, de esos estares afectivos. Pero claro, entrar en la zona crítica y dura de hablar de estos temas y poder producir algún pensamiento ahí, se nos lleva de las manos. Ya había terminado el encuentro. Imagínate que te a Pavlovsky como que tuvo la generosidad de venir en aquel momento, ¿no? Y por donde vienen las preguntas, por donde viene la necesidad de escuchar a Pavlovsky, está buenísimo, porque te viene la necesidad de escucharlo como creador, no como opinólogo acerca de este tema que era el convocante, ¿no? Pero el tema tiene su urgencia, el tema tiene su necesidad de espacios donde ser pensado, y el tema se nos escurría. Hubiese sido necesario un segundo ciclo, un segundo día, donde producida ya alguna catarsis, alguna efervescencia por ese encuentro entre los cuerpos, poder empezar a pensar temas tan complejos como estos, ¿no? Claro, claro. ¿Qué crees que va a pasar con digo, ayer había un comentario que decía, se viene como la ruptura de la institución académica? ¿Vos qué acciones se están tomando desde el IUNA, desde el UNA, desde la EMAD? ¿Qué circula por ahí en estos momentos? La EMAD de alguna manera empezó con la actividad académica, ¿no? A través de plataformas e inventándose ahí. Se generaron criterios con los que poder dar las clases, y ahí se están dando. Yo ahora no estoy en el aula, no soy parte del cuerpo docente en el aula. Las cátedras que tenía yo quedaron a cargo de dos preciosas personas, pero un poco me llega por ellos que se está trabajando. En la UNA, donde tengo una participación mucho más activa, que estoy al frente de Actuación 4, se decidió de modo mancomunado no empezar las clases por una cantidad de cuestiones
pero mejor sería, podemos hablar de eso, si querés, pero bueno, es una cantidad de cuestiones que nos llevarían a estar un rato charlando, que entiendo, yo estaba con un impulso de empezar, pero cuando escuché de forma virtual, ¿no? Pero cuando empecé a escuchar un poco las razones y nada, como decía alguien, la fuerza de la afuera a veces te enriquece, te ayuda a entender cosas que no estabas entendiendo en el entusiasmo por empezar, cuestiones hasta que tienen que ver con cómo contener situaciones que se puedan dar en una clase en sincro a través de una plataforma, ¿no? Cómo situaciones que se puedan disparar en una clase, cómo contener ese tipo de situaciones, o ausencias que se puedan dar, o suponer que todos tienen un nivel de acceso a las redes o que igualitario, o que viven en unas condiciones en las que se pueden encerrar en algún lugar cuando hay gente que no se puede encerrar en ningún lugar de la casa porque tal vez vivan en un ambiente y hay 7 personas más ahí, por exagerar la posición, aunque esto debe pasar de todas formas también, ¿no? Bueno, por una cantidad de cosas que tenían que ver un poco con situar la escena esta de dar clases, se decidió no empezar con el ciclo académico, por lo menos de las materias que tienen una característica eminentemente práctica, ¿no? Esto por lo menos en lo que es la actividad académica oficial, no en el Estado. A nivel privado, yo estoy descubriendo, haciendo unos intentos. En principio me propuse no dar clases de actuación y avisarle a todo el mundo que no eran clases de actuación, que eran charlas donde estar haciéndonos preguntas acerca de qué operaciones hace el cuerpo cuando actúa, ver fragmentos de películas, para poder leer ahí, hacer obviamente todo el tiempo apropiaciones singulares de qué me pasa a mí con esto que estoy viendo allí. Esto fue una invitación a los primeros encuentros, ¿no? Ahora, claro, después de esos 4 primeros encuentros que ya van encontrando su límite, ahora empiezo a compartir, a partir tal vez de la semana que viene, situaciones más prácticas. Tengo un backup que voy a usar para estas situaciones prácticas, que es haber sido 6 años docente de actuación frente a cámara, renuncié recién este año en la UNA, ¿no? Y ahí hay un backup de ejercicios que tranquilamente se pueden desarrollar en esta situación virtual. Pero entiendo también que los docentes que no tienen esa práctica de actuación frente a cámara, de haber sido docentes de esa materia en particular o de esa especificidad de la actuación, tienen que inventarse o desistir directamente de la posibilidad de dar clase, que también me parece una opción. La retirada en estos tiempos me parece una opción valiosa también, pero hay que ver quién la puede hacer y quién no. Yo creo que a lo mejor hay muchos que querrían optar por la retirada hasta que esto pase y tal vez su urgencia económica no se los permite, y entonces se inventarán del modo más digno que puedan en esta posibilidad, ¿no? Claro. ¿Qué crees o sea, qué medidas se esperan desde teatros independientes que tome tanto el instituto como Proteatro? Digo, teniendo en cuenta que esto, sin hacer futurología y sin ser pesimistas, podríamos decir que, no sé, como si hipotéticamente se podría volver en septiembre, octubre, no lo sé, no estoy tirando grandes verdades, no lo sé. Con suerte, ¿no? Sí. Me parece que mira, es genial lo que me preguntás, porque justamente creo que es ese tipo de ideas que no pueden salir de alguien pensando en soledad. Y no es por evadir tu pregunta, es por reenviarla a una zona en la que esto se tiene que poder pensar colectivamente. La Asamblea de Arte del otro día, por ejemplo, me pareció una situación excepcional y maravillosa para pensar estas cosas. Ojalá se empiecen a multiplicar espacios donde pensemos de alguna manera qué mesa de trabajo, ¿no?, generamos con Artey, con Escena, con los profesores, con los directores que también se agruparon, con los escenógrafos, vestuaristas que también tienen su agrupación, digo, toda la gente, las agrupaciones o representantes de las agrupaciones creando mesas de trabajo con el INT, con Proteatro, para salir a dar una respuesta a esta crisis que básicamente nos cuide en esta que estamos pasando.
pero digo, no nos faltaría ni a vos ni a mí, me parece, la posibilidad de pensar en soledad algunas cosas que se nos ocurrirían como necesarias. Me parece que lo más interesante es colectivizar, una producción colectiva de conocimiento, ¿no? Una producción colectiva de percepción de qué hoy, ¿no? De poder situar cuál es la necesidad, porque no son las necesidades que tenemos en otros momentos, esto es casi de sentido común lo que estoy diciendo, pero a lo mejor podríamos quedarnos en ese vínculo, a lo mejor histórico, de demandas insatisfechas, porque desde que tengo uso de memoria, el vínculo con Proteatro, el vínculo con el instituto, el vínculo con estos organismos que amparan, que cuidan, que protegen la actividad, tiene abierto una insatisfacción enorme, ¿no? Pero hoy me parece que hay que pensar por fuera de esas demandas puntuales y tal vez sea el puente, ¿no? Estar pensando hoy sobre lo que pasa, el puente también para encauzar eso que históricamente no está encauzado. A mí me da la impresión que por lo menos hay una escucha bastante horizontal, que está circulando, ¿no? Me da esa impresión. Obviamente, esto nos va a pedir también un esfuerzo muy creativo, ¿no? Hay una situación de creatividad política ahí a desarrollar. Me parece que no podemos seguir pensando algunas cosas con los mismos esquemas. Me parece que a veces estamos atrapados en algunos esquemas de pensamiento, en algunos enojos, en la creación de enemigos. Una estrategia que siempre me parece rara, por decirlo de alguna manera, es la creación de enemigos muy fuertes como para ir entonces a afirmarse en los pedidos desde ese lugar, ¿no? Yo me afirmo en mi pedido en la medida que creo un enemigo muy fuerte. Y me parece que el enemigo es mucho más capilar, ¿no? En estos días, y no lo digo yo, no lo estoy inventando. Si es que hay un enemigo, está mucho más capilarizado, ¿no? Alguna actitud mía podría ser enemiga de mi propia, de las cosas que puedo manifestar con cierta intelectualidad progresista. Y sin embargo, yo mismo puedo ser mi enemigo. Digo, cómo de alguna manera al interior de nuestras propias agrupaciones, círculos de pertenencia, hay actitudes bastante reaccionarias que nos debilitan como sector, ¿no? Entonces me parece que ahí las zonas de diálogo me parece que hay que volver a crearlas, ¿no? ¿A quién se pone de enemigo ahí? Quieren decir que el enemigo que se está de otro lado, ¿como quién se pone de enemigo ahí? No es difícil contestar. En general, en la medida que yo puedo personificar a un director de instituto o a un ministro de Cultura como el malo, me es más fácil atacar, afirmarme en lo que necesito. Y me parece que las cosas son mucho más complejas. Lo que nunca voy a decir es que los niveles de responsabilidad de un lado y del otro son los mismos, ¿no? Y que en lo que eligió hacer cada uno en la vida, el nivel de responsabilidad sea el mismo que el otro que eligió ser funcionario o eligió ser candidato o unirse a una plataforma política para ser el representante de lo cultural de esa plataforma. Hay responsabilidades distintas, pero yo ya no creo en que hay alguien del otro lado queriendo hacerme el mal. Como mucho puede haber alguien que es un ignorante, que es un pecho frío, una cantidad, ¿no? de cuestiones que nos pueden dar bronca, que nos pueden generar un ensañamiento, pero me parece que las formas de reunión fuerzas tienen que poder superar la facilidad de pensar un enemigo tan claro, porque si no realmente sería mucho más fácil revertir algunas cuestiones si el enemigo fuese tan claro, ¿no? Esto no quiere decir que no haya gente que hace las cosas para el ojete, ¿no? No, claro. Y que los reclamos son válidos y que los pedidos obviamente a veces son
dirigidos hacia alguien, esto no le quita valor al reclamo. Claro, no, por supuesto, no le quita para nada. Son cosas que yo mientras te lo estoy diciendo digo, y ojalá que se entienda bien esto que estoy diciendo, ¿no? Porque son temas como, como que se cortan por lugares muy delgados y se pueden generar a confusión. Pero me parece eso, ¿no? Que hay que cambiar la mirada. Creo que tenemos formas viejas de hacer política, ¿no? Y a veces tenemos también una justificada pereza en el empleo de un tiempo mayor a lo político, cuando estamos hablando que el tiempo se nos resta todo el tiempo. Yo a veces pienso, digo, en la medida, por ejemplo, en el tiempo que tuve una militancia muy activa en Artey, por ejemplo, Asociación de Teatros Independientes, digo, todo este tiempo no estoy ensayando, ¿no? Mientras tanto, hay alguien a quien se le está pagando por crear políticas que puedan pensar este tipo de cosas. Al mismo tiempo digo, y esa persona no es mi enemigo. Al mismo tiempo digo, ¿no? Podemos tener incluso un color político partidario completamente distinto, pero no me gusta pensarlo como enemigo, sino se quebró cualquier tipo de diálogo. No, porque el otro está ya, antes de empezar a hablar, en situación de ser sospechado. Entonces, ¿qué diálogo qué construcción puedo hacer con quien ya a priori está puesto para mí en el lugar de la sospecha, ¿no? Si vos me preguntás, bueno, pero después no pasa que fruto hubo un muy buen diálogo y quienes estaban del otro lado te defraudaron en relación a ese diálogo que había parecido tan afable. Pero sí, pero eso no lo convierte en mi enemigo. Eso me lleva a pensar que tenemos que articularlos de otras maneras, a crear otras formas de articularnos, ¿no? De cuidarnos, de alguna manera. Guillermo, contame un poco, como ya también para ir cerrando, hay algunas preguntas acá que te pediría, y a la gente que está preguntando también, si nos queda poco tiempo, si por ahí después yo te las puedo mandar por privado y las contestás, puede ser. Algunos tips para dar clases online, por ejemplo. Algunos tips para dar clases online. Bien. ¿Qué consejo le das a los profesores que dan clases, a los profesores de teatro, como en esta nueva forma? Pero me gustaría preguntarte por qué no subieron Mi hijo camina solo un poco más lento. ¿Cuáles fueron las razones? En principio, es imposible, absolutamente imposible, que ese espectáculo genere algún efecto vía YouTube, ¿no? Subido a una pantalla virtual. Yo no sé si hay algún espectáculo, incluso de los que no tengo más remedio que subirlos, que no pierda su efecto. Pero hay espectáculos donde siento que hay una radicalidad mayor en el hecho de no subirlo. Y con mi hijo, digo, es muy factible que en algún momento se suba El Mar de Noche, la obra que hacemos con Machín. Es muy posible que en algún momento se suba un viejo espectáculo que hicimos en el Cervantes, La crueldad de los animales. Es muy posible que suba Parias, una obra que hicimos, un checo que hicimos en el San Martín. Depende mucho de las instituciones, también que se suba. Digo, uno hace una sesión de imágenes cuando firma el contrato de trabajo, entonces a veces es una invitación y a veces no. Lo vamos a subir, nos acompañás, y uno termina acompañando sin siquiera estar demasiado contento con que se suba. O de repente puedo estar contento si en algún caso implica alguna remuneración para el elenco. Ahora, en el caso de Mi hijo solo camina un poco más lento, ahí me tomo una radicalidad absoluta. Digo, de las cosas que he hecho y que vengo haciendo, siento que no generaría nada interesante en que pueda ver ese espectáculo en una pantalla, porque está sujeto de modo inexorable a lo presencial, a lo que le pasa a un cuerpo afectando a otro cuerpo. No se puede suplir de ninguna manera, se desvirtúa. Por eso que estamos prefiriendo crear algo, porque sabemos que no funcionaría de ninguna manera, me daría vergüenza, me daría pudor ver el espectáculo
tan pasteurizado por lo que genera la imagen, cuando ni siquiera tiene un guión de imagen. Estamos viendo cosas muy feas en YouTube y seguramente va a haber espectáculos míos que sean muy feos también. ¿Por qué? Porque no hay una puesta de cámara, porque el sonido tiene una toma general, entonces las voces se escuchan raras, actores que sabemos que son muy buenos y los ven como actuando raro. Uno diría, ¿por qué actúa así? ¿Por qué es teatro filmado? ¿Porque la cámara está lejos? ¿Porque no se está recordando ningún plano? Cuando hace poquito vi una filmación del Ricardo III de Ostermayer por la Schaubühne, había una puesta de cámara, había unos primeros planos, unos alejamientos, un plano general, una toma de sonido, que tal vez si es sonido directo, estaba tomado con una técnica maravillosa. En general, las formas que se toman sonido son hostiles. Entonces, todo eso perjudica el espectáculo. Ya el espectáculo se vio perjudicado y lo tuve que aceptar porque no nos quedó más remedio cuando ha ido a festivales y ha actuado en condiciones que no fueron las condiciones en las que nació. Ya el espectáculo se vio perjudicado cuando pasamos al Picadero, que más allá de la amorosidad, digamos, con la que nos recibió el Picadero en un momento que para nosotros fue de mucha crisis porque nos quedamos sin espacio, y que no fue entonces este mito que se propaga cada vez más, pasaron a jugar en primera. Nosotros hubiésemos seguido jugando en esa escena mucho más alternativa. Por accidente pasamos al Picadero, porque siendo que la primera vez que tuvimos el riesgo de quedarnos sin sala, salió tanto el Sportivo como Timbre a ofrecernos sus lugares, la segunda vez que nos quedamos sin sala, la oportunidad más cercana y más posible que tuvimos fue la del Picadero, y por eso nos trasladamos ahí. Pero ahí, en el Picadero, ya se está viendo otro espectáculo, en Chile, en Costa Rica, en Venezuela, en todos los lugares que hemos ido, que han sido, por suerte, un montón, se ha generado otra composición. El espectáculo compone otra cosa completamente desnaturalizada, de un espacio a luz de día y a las 11 de la mañana, que es lo que le da un carácter casi documental a la teatralidad del espectáculo. Entonces digo, yo acepto, porque me interesa ver qué compone el espectáculo en su singularidad de encuentro en el escenario de, qué sé yo, Chile, una sala completamente distinta. Acepto ese experimento, acepto el experimento de ir al Picadero, insisto, que no fue por pasar al comercial, fue la única opción que teníamos de seguir haciéndolo. Acepto eso, pero no puedo aceptar verlo en una pantalla, y no es de caprichoso, claramente, ¿no? Creo que hay algo ahí que es lo irreductible, del orden de lo irreductible. No se puede reducir cierta teatralidad, y no me seduce para nada que lo vean 3 Luna Park. Los números no me seducen, es una pelotudez lo que estamos diciendo, y perdonen todos los colegas que hacen un elogio de la cantidad de gente que nos ve. A mí nunca la cantidad de gente que vio un espectáculo me permitió hacer un espectáculo mejor. Nunca me redundó en nada un éxito de público. Nunca pude hacer, después de mi hijo que lo vio muchísimas personas, no fui mejor artista porque lo vieron muchísimas personas. No fui mejor artista por un premio que he recibido y esa cantidad de cosas que a veces se celebran en términos de cuantitativos. Nunca fui mejor artista por una cantidad de cosas que parecieran estar ligadas a un reconocimiento que no está dado por la interioridad de la creación. Interioridad me refiero puertas adentro, lo que uno está cocinando en el laboratorio, sino por reconocimientos externos. Digo, yo agradezco lo que nos ha abrazado la prensa con mi hijo Solo Camino un poco más lento, y cómo la prensa ayudó a instalar la obra para que había que sacar en su momento las entradas con 6 meses de anterioridad. Pero eso no hizo un mejor espectáculo. Digo, si mi hijo Solo Camina un poco más lento no lo hubiese visto nadie, ¿hubiese sido un peor espectáculo? ¿O hubiese sido un mejor espectáculo? No. Entonces, tampoco me seduce en la posibilidad de subirlo a las redes que lo vea tantísima gente. Digo, nosotros hacíamos Estefano, un espectáculo de Discépolo. Hermoso, lo vi en la Gracias. Y cuando yo pasé a hacer a la Sala Mayor del Cervantes Mateo, en 4 funciones de Mateo para 800 personas, ya habían visto el espectáculo. Nosotros teníamos una sala ahí, 60 personas lo veían. Los 5 años de Estefano ya habían sucedido en 4 funciones de Mateo. Pero no pasaba lo mismo en términos del diálogo entre esos cuerpos en vivo que están ahí
componiendo en la platea y en el público. Y eso que pensé miles de formas de articularme, pero fue nada más que un seminario, lo digo con todo el amor porque he querido mucho el Mateo que hicimos en la Sala Mayor del Cervantes, pero para mí fue un seminario en espacios enormes, ¿no? Porque entendamos que los directores de teatro, las directoras de teatro, tenemos muy poca praxis en ese tipo de espacios. ¿Cuántas veces en la vida, yo diría, el director que más ha dirigido, ¿no? ¿Cuántas veces en la vida hizo una Sala Mayor, una Coronado, una María Guerrero? Entonces finalmente no tenés entrenamiento. Si a eso le sumás que a lo mejor tenés 2 meses de ensayo en el 9º piso y 4 ensayos en semejante sala, cuando muy pocas veces trabajas en ese tipo de espacios, la verdad es que uno ya tendría que decir, bueno, la verdad que está bastante bien lo que está sucediendo por unas condiciones de producción absolutamente descendidas, por una falta de entrenamiento en ese tipo de espacialidades. Entonces uno ya tiene todo un padecer, ¿no?, que está ligado al ámbito de lo teatral. Sumarnos un padecer por el hecho de tener que subir esto a pantalla, no sé en qué nos beneficia. Realmente no entiendo. Y eso, insisto, no lo digo desde afuera, porque habrá por lo menos 3 espectáculos míos que próximamente van a ser parte de las pantallas, pero hay un límite. A mí el límite me llega con mi hijo Solo camina un poco más lento, ¿no? Ahí hay algo que digo, no, hasta acá voy, ¿no? Sí, me parece que también son decisiones desde la elaboración creativa y son límites también desde algo que ha sido como pensado de cierta forma. De hecho, la obra iba a la mañana, al principio creo que en el Picadero también estaba a la mañana. Digo, como hay cosas de eso que son como que es un valor, y ese valor que se encuentra yendo a encuentro a una función a las 11 de la mañana en un barrio poco común, diríamos. No lo estoy menospreciando ni desvalorizando, digo, que no está en... No, pero era un barrio bastante outsider. Valvanera, esa zona era un barrio bastante, no es marginal, porque marginal son otras cosas, ¿no? Pero es un barrio bastante, por lo menos, suelto, no está dentro de ningún circuito, ni siquiera no es el Abasto, no está dentro de ningún circuito, ¿no? Claro. Esa sala, la sala que teníamos en Pascua, ahora estamos acá en San Telmo, de donde estoy ahora charlando yo, no desde mi casa, el estudio está acá cerquita, pero esa sala que teníamos en Valvanera, sí, era completamente periférica, la gente llegó hasta ahí, se generó un acontecimiento, no un fenómeno, porque el fenómeno a veces ningunea todo el trabajo de una cantidad de gente, dice, ¿qué fenómeno? Claro. Hace como 20 años que nos conocemos. Guillermo, te quiero molestar un segundo, se está cortando porque nos quedan 20 segundos. Dale. Si vos tenés ganas, seguimos, y si no, lo podemos cortar acá. No te quiero tomar más tiempo. Pero sigamos que justamente en el momento en el que me estaba entusiasmando, así que sigamos. Bueno, para que ahora te llamo de nuevo. Seguimos. Acá estamos nuevamente, justo estábamos en el momento más apasionado de la charla y vamos a hacer un cortus interruptus en este momento. Bueno, estabas con eso, como que me parece que el valor que tiene una obra de teatro, y en este caso Caminar Solo un poco más lento, tiene su límite, y también como encontraste ahí como un propio límite, ¿no? Mira, puede pasar a futuro que venga alguien con una cantidad de plata y diga, yo pongo esta plata, por favor, vamos a subir Mi hijo solo camina un poco más lento. Y que yo tenga que abrirlo en reuniones de cooperativa y que alguna gente me diga, Guillermo, lo necesitamos. Es nuestro trabajo, lo necesitamos. Va a ser un momento de mierda. Yo le ruego a toda la gente que esté escuchando en este momento que no nos ofrezcan dinero por subir en pico, porque va a ser un momento de mierda, porque estoy muy radicalizado en esta posición y sé al mismo tiempo de la situación de algunos compañeros, ¿entendés? Pero tal vez hasta el costo sería que yo me baje de este proyecto. Podría ya decir, hagan lo que quieran, yo no tiene retorno para mí esto. Sí. Claro, banalizando, ¿no? Podríamos decir que
ofrezcámosle plata a mi hijo camina un poco más lento para que Guillermo se baje, o sea, y para complicarte la vida, ¿no? Para complicarte. Claro. Está bien. Bueno, Guillermo, la verdad que fue un placer, te agradezco mucho, muy interesante y sobre todo como el debut en nuestras charlas, que me parece que es un poco el espíritu del espacio de Llegás, como compartir un poco el pensamiento de los artistas en este momento tan raro y tan de incertidumbre y bueno, tratando también de encontrarle palabras, encontrarle dónde poner, no sé, algo de nuestro deseo, ¿no? También en este momento que está ahí como dando vueltas y que en algunos momentos se encuentra, en algunos momentos no, que es un poco lo que decías al principio de la charla. Sí, un momento donde podría ser muy fácil melancolizarse, deprimirse. Me parece que esto que traes vos del orden del deseo, de activarlo, por donde dejar que estas zonas, de aunque sea estar generando en cualquier momento nos encontramos. Nosotros otro día generaba como una suerte de metáfora en una de las clases que daba, que sea como esos amantes que se están llamando por teléfono, que en cualquier momento se van a encontrar y entonces me estoy poniendo el perfume, me estoy vistiendo de modo que sé que a vos a lo mejor te va a gustar, o estoy pensando dónde vamos a ir a comer, como una situación por venir, ¿no? Estar en la incertidumbre de una situación por venir, más que volver hacia uno, melancolizarse, deprimirse, que ahí seríamos muy funcionales a lo peor de lo que quiere el sistema de nosotros. Bueno, Guillermo, gran dejar que el sistema nos fagocite, ¿no? Absolutamente, que está muy predispuesto, está muy preparado, ¿no? Tiene los dientes filosos. Ahora no sabe qué hacer ahora el sistema con todo lo que está pasando, ¿no? El sistema también está descontrolado. Lo sufren, creo que más que nosotros todavía, porque el sistema es un sistema que está muy parado sobre ofrecer garantías, sobre todo lo que tiene que ver con estos modos de vida que hablábamos del neoliberalismo y tal. Pero bueno, nosotros nos codeamos, nos rozamos mucho más a menudo con la incertidumbre, tenemos que hacerle espacio, abrirle, abrazarla y salir al encuentro como sea, virtual, preparándonos para la presencia, pero no volver sobre nosotros y deprimirnos porque ahí estamos perdidos. Y a lo mejor te agradezco, Ricardo, porque me parece que estas iniciativas, como muchas otras, intentando, se corta, se pixela, no sabemos cómo es, yo por lo menos soy medio analfabeto informático, y no obstante estamos acá haciendo un intento, no renunciando a la posibilidad de encontrarse como de lugar, ¿no? Eso ponía hoy un poco cuando anunciaba la charla. Gracias, así que te agradezco mucho por estos ensayos de encuentro que estamos haciendo. Te agradezco mucho, Guillermo. Bueno, esperemos que también los proyectos o lo de mi hijo camina un poco más lento, no la obra, sino en lo que se viene, pueda ser algo. Son dos episodios, ya largamos uno, este lunes largamos el otro, y serán cada lunes un episodio nuevo en la voz de los personajes, ¿no? Y fue para nosotros más un modo de estar juntos en este momento que cualquier otra cosa. Así que ojalá los disfruten. Muchísimas gracias. Que siga bien. Gracias.